La clase tiene como objetivos conocer la formación y función del amnios, del saco vitelino, alantoides y cordón umbilical. Vamos a comenzar con lo que es el amnios. El amnios se origina en el día 8 a nivel del epiblasto. Estas células epiblásticas comienzan a diferenciarse en amioblastos. Estos amioblastos van a tapizar esta cavidad amniótica que va a ser rudimentaria, muy chiquitita, con una membrana bien delgada, que es la membrana amniótica o membrana del amnios. El amnios va a completar su desarrollo en la semana 12 y se describen 3 sectores. Un sector que es el que cubre todo lo que es el cordón umbilical. Acá tenemos en una vista transversal todo mi cordón umbilical hasta la formación del cordón umbilical definitivo. Va a tapizar todo lo que es la cara interna de la cara fetal de la placenta, ¿sí? La cara fetal de la placenta, y se va a unir junto con el corión leve, la membrana amniótica, el amnios, para formar la membrana amniocoriónica. El amnios va a formar el líquido amniótico que tiene como característica ser acuoso y cristalino, estar formado por agua en un 98%, por iones, por hidratos de carbono, por proteínas, por células descamadas del amnios y de la piel del feto. Y la producción del líquido amniótico la vamos a dividir en 2 partes. Una parte que va antes de la semana 20 y una parte que va después de la semana 20. Antes de la semana 20 tiene un origen en los amioblastos, trasudado materno, piel del feto y menor cantidad del epitelio broncopulmonar. Después de la semana 20, su origen va a ser la orina fetal y las secreciones del epitelio broncopulmonar en menor proporción. La gran expansión de la cavidad amniótica en la semana 9 trae como consecuencia la desaparición o obliteración de lo que es la cavidad coriónica, que lo veníamos comentando. Esto, la gran expansión que hace que aplasta lo que es la cavidad coriónica, la oblitera, da lugar a que el embrión pueda crecer bien y esta fusión queda determinado en lo que es la membrana amniocoriónica. De acá viene la membrana amniocoriónica. Bien, la cantidad de líquido amniótico va a ser variable, va a depender de las semanas de embarazo. Acá les puse un ejemplo, alrededor de la semana 10 hay 30 mililitros, en la semana 20 hay 350 mililitros, para finalizar a un embarazo a término en la semana 38, 39 con casi 1 litro de líquido amniótico. La circulación es constante y se debe mantener un equilibrio entre la producción y la absorción. Ustedes piensen que a nivel fetal hay una deglución a nivel intestinal del líquido amniótico. Se va a absorber poco, pero se va a absorber a nivel del epitelio respiratorio. Y esto poco que se absorbe es para poder expandir lo suficiente los pulmones que en la vida intrauterina no son funcionantes. Luego van a pasar a circulación materna a través de esta membrana que les vengo nombrando, que es la membrana amniocoriónica. Con el plegamiento, el amnios va a cubrir todo lo que es el cordón umbilical y la placa coriónica. ¿Qué funciones va a tener el líquido amniótico? Amortiguar golpes, evitar que el embrión se adhiera a esta membrana que es el amnios, permitir los movimientos fetales, actúa como una barrera porque lo termina protegiendo de lo que son las infecciones, permite el desarrollo normal de los pulmones, contribuye a mantener una temperatura fetal adecuada y este líquido amniótico ayuda a dilatar lo que es el cuello uterino durante el trabajo de parto. Fíjense acá en esta imagen cómo tenemos nuestro saco vitelino, cómo tenemos el cuerpo del embrión, mi cavidad coriónica o celoma, celoma es lo mismo que cavidad,
o cavidad extraembrionaria. Es lo mismo. Fíjense que acá es muy grande la cavidad coriónica. Fíjense que acá es muy grande, muy grande. Y a medida de que esto empieza a crecer, esta cavidad amniótica, empieza a crecer, el celoma extraembrionario empieza a hacerse cada vez más chiquito hasta que se oblitera del todo. Acá tenemos el embrión dentro de lo que es la membrana amniocoriónica que cubre lo que es la cavidad amniótica. Vamos a ver otro anexo embrionario, que este anexo embrionario es el saco vitelino, que el origen va a ser a nivel del endodermo, a nivel del hipoblasto, ¿sí? Que se va a encontrar rodeado del mesodermo extraembrionario. Este saco vitelino comienza a formarse el día 9, presentando un saco vitelino primitivo, para luego presentar un saco vitelino definitivo para el día 15, semana 14. Perdón, la segunda semana del desarrollo. Para la segunda semana del desarrollo ya tengo el saco vitelino definitivo. Este saco vitelino definitivo se encuentra en lo que es la cavidad coriónica. Y la función que tiene este saco vitelino va a ser formar las primeras células sanguíneas. Recuerden que este saco vitelino está rodeado por este mesodermo, donde se forman las primeras células sanguíneas. Va a contener a lo que son las células germinales primordiales. Y este saco vitelino va a ayudar a la formación de todo el intestino. Todo el intestino va a estar formado por lo que es el saco vitelino. Saco vitelino tiene comunicación directa con lo que es el intestino a través de una estructura más delgada que se llama conducto vitelino. Por este conducto vitelino van a pasar irrigación hacia este intestino a través de las dos arterias vitelinas y las dos venas vitelinas o ónfalo-mesentéricas. Son sinónimos. ¿Sí? Son sinónimos. Recuerden, se encuentra dentro de lo que es la cavidad, saco vitelino, cavidad coriónica. Bien. El conducto vitelino se conecta a través del intestino medio, ¿sí? Tiene conexión con el intestino medio. En la sexta semana del desarrollo, este conducto vitelino se empieza a separar del intestino sin dejar rastros en condiciones normales. Antes de desaparecer, va a aportar la vascularización necesaria para este intestino. La desaparición de este conducto vitelino, fíjense acá, este es mi cordón umbilical primitivo. Vamos a concentrarnos en esta parte de acá. Siempre está rodeado este cordón umbilical primitivo por lo que es el amnios. Vamos a tener mi cordón, vamos a ver esta parte de acá, después vamos a entender toda la parte de abajo, ¿no? Pero tengo mi conducto vitelino rodeado por dos venas y dos arterias vitelinas dentro de lo que es este cordón. Bien, este es el celoma umbilical. Cuando desaparece este conducto vitelino en la semana 6, le da lugar a que estas asas intestinales que están a nivel del intestino medio, que no tienen lugar para crecer porque están creciendo mucho lo que es el hígado, mucho lo que es el riñón, no tiene lugar para crecer, tenga que salir a lo que se llama celoma umbilical. Celoma umbilical dentro del cordón umbilical, formando lo que es la hernia umbilical fisiológica. Esto se puede producir porque el conducto vitelino se va en la semana 6. Estas asas intestinales salen en la semana 6 y después vuelven a entrar en la semana 12. El saco vitelino es este de acá. Este sería el conducto vitelino, como se va achicando, achicando, achicando. Va a ir desapareciendo con el correr de las semanas. Y el conducto vitelino se va en la semana 6 para dejarle lugar a las asas intestinales. A continuación vamos a ver cómo se desarrolla el cordón. Alantoides. El alantoides
se va a originar en la cuarta semana a partir del saco vitelino, a partir de una vaginación que tiene el saco vitelino. Va a tener una función importante el alantoides porque contribuye a la formación de los vasos umbilicales, a la vejiga y al uraco. Con el plegamiento, este intestino posterior, este alantoides, perdón, queda como parte del intestino posterior y se va a introducir con el plegamiento dentro de lo que es el pedículo de fijación. En el segundo mes de vida prenatal tiene una parte extraembrionaria que va a degenerar y una parte intraembrionaria que forma un tubo entre lo que es la vejiga y el cordón umbilical, que se va a llamar uraco. En la vida postnatal, ese uraco se va a fibrosar formando un ligamento que se va a llamar ligamento umbilical medio, que une la vejiga con el ombligo. En esta imagen vamos a ver cómo tengo el alantoides acá, en la parte más inferior de lo que es este cordón umbilical. Voy a tener mi vena umbilical, mis arterias umbilicales. Este sería el pedículo de fijación. El alantoides en el medio, porque me sirve para la inducción de estos vasos, ¿sí? Ahora lo vamos a ver, cómo termina quedando una sola vena umbilical, dos arterias umbilicales, y en condiciones normales hay muy poquito alantoides en lo que es el cordón umbilical definitivo. En la mayoría de los casos degenera totalmente, pero contribuye a la formación de los vasos umbilicales. Ahora sí vamos a ver lo que es el cordón umbilical. El cordón umbilical tiene su origen en el mesodermo extraembrionario, en el pedículo de fijación, a partir del alantoides y el conducto vitelino. El cordón umbilical mide entre 1 y 2 centímetros de diámetro, y tiene como longitud entre 30 y 90 centímetros de largo. Los dos extremos van a conectar la región central de la placenta con el ombligo del feto. Con el plegamiento, el cordón umbilical primitivo se encuentra formado por lo que es el amnios, que ya lo venimos recordando. El cordón umbilical definitivo, el cordón umbilical primitivo va a estar formado por el pedículo de fijación, que es este de acá, pedículo de fijación. El pedículo de fijación va a estar formado por lo que es mesodermo, los dos vasos, las dos venas umbilicales y las dos arterias umbilicales. Y va a tener como un segundo integrante en este cordón umbilical primitivo lo que les venía contando, el conducto vitelino con las dos arterias vitelinas y las dos venas vitelinas y en el interior acá el conducto vitelino. A medida que esto avanza, en la semana 6, cuando el conducto vitelino se va, desaparece, voy a tener el pedículo de fijación muy parecido, nada más que va a desaparecer la vena umbilical derecha y va a quedar una vena umbilical sola, bien grande, y dos arterias umbilicales. Como desaparece este conducto vitelino en la semana 6, sirve para que estas asas intestinales puedan crecer dentro de lo que es el celoma umbilical, dentro del cordón umbilical. El cordón umbilical definitivo, en condiciones normales, va a estar formado por una vena umbilical y dos arterias umbilicales. En el medio voy a tener el mesodermo, ¿sí? Voy a tener casi nada de alantoides, porque una vez que produjo la inducción a los vasos umbilicales, desaparece. Este mesodermo se va a transformar en un tejido conectivo mucoide especializado que es la gelatina de Ward. Si ustedes prestan atención en esta imagen, siempre hay una estructura azul oscura que está representada por lo que es el amnios, acá azul oscuro. Es decir, que el cordón umbilical con el plegamiento, sea el cordón umbilical primitivo o definitivo, siempre va a estar cubierto por lo que es el amnios. Este cordón umbilical, en general los vasos umbilicales son más largos que el cordón, por eso presenta diferentes nudos que son normales, ¿sí?
porque los vasos umbilicales son más grandes. Acá tenemos esta imagen que el cordón umbilical tiene como forma de fantasma, por así decirlo. Las dos arterias umbilicales representan los ojitos y la vena umbilical representa la boca. En el medio tengo este tejido mucoide, que es la gelatina de Ward. Para hacerles un comentario, existe en la actualidad la extracción de lo que son las células madres del cordón umbilical. ¿Qué significa esto? Que se va a extraer sangre venosa del cordón umbilical, se va a extraer sangre venosa, lo que es el cordón umbilical, que va a tener células madres hematopoyéticas. Estas células madres hematopoyéticas yo las puedo estimular y diferenciar a lo que son glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Y de la gelatina de Wharton, lo que puedo extraer son células mesenquimales, que se pueden diferenciar a lo que es músculo, cartílago, huesos, ligamentos, tejido adiposo. ¿Cómo es esta recolección de células madres del cordón? Bueno, la recolección se realiza en el momento del parto. Se extrae el tejido de la gelatina de Wharton junto con la sangre venosa y son procesados. Esto, además de ser procesados, son criopreservados, es decir, que se van a guardar con un nitrógeno líquido que los va a preservar, a congelar, y de esta forma se detiene lo que es el crecimiento de las células en un estadio, el estadio más joven que existe. ¿Sí? El estadio más joven que existe son las células que están dentro de lo que es el cordón umbilical. ¿Para qué se pueden utilizar en la actualidad? Se pueden utilizar para tratar anemias, se puede utilizar para tratar leucemias, osteoporosis, cáncer de médula ósea, como es en el caso de mieloma múltiple, trastornos también de almacenamiento de lípidos. Entonces, tiene muchas utilidades y se está estudiando en diferentes ensayos clínicos otro tipo de indicaciones, para que estén al tanto y sepan lo que significa la recolección de sangres de células madres de lo que es el cordón umbilical. Bien, vamos a lo que son alteraciones o malformaciones de lo que es el líquido amniótico, que puede tener relación con alguna malformación. Tenemos el oligohidramnios, que es cuando tengo menos cantidad de líquido amniótico de lo normal, es menos de 400 mililitros, y puedo sospechar que el paciente le falta un riñón, eso se llama agenesia renal, puede tener también obstrucciones ureterales, o puede ser que tenga mayor cantidad de líquido amniótico, que va a estar representado con un valor por arriba de los 1500 mililitros. En este caso, el paciente puede tener una disminución en la luz del esófago, que la vamos a llamar atresia esofágica, persistencia en la membrana bucofaringea o anencefalia, donde no tienen los centros deglutorios. También puedo tener lo que se llaman bridas amnióticas, es decir, que la membrana del amnio se puede romper y formar tejidos cicatrizales y comprometer los miembros del embrión. Puedo tener la persistencia del conducto vitelino, que se llama divertículo de Meckel, que aparece a nivel de un apéndice a nivel del ilio. Bueno, muchas gracias por su atención y nos volvemos a ver en otra clase.